Y arrancamos un nuevo Enfocados acá desde el Museo Gregorio Álvarez. Ya va tomando color y calor la campaña, por eso es que en este primer bloque vamos a tener a la doctora Ana Pechen, candidata a vicegobernadora por el MPN. Ana, otra vez en Enfocados, muchas gracias por estar siempre al pie de cañón. No, muchísimas gracias en esta oportunidad de comunicarnos con la gente, así que muchas gracias, Mati, y a todo tu equipo por esta invitación. Bueno, 2 meses y medio faltan para el gran día. ¿Cómo ves el panorama? ¿Sos de mirar encuestas? ¿Le das importancia, no? No, en realidad uno siente el ánimo popular, ¿no? Es decir, o sea, cuando recorres, y yo recorro mucho, el interior, la ciudad, vas viendo, ¿no es cierto?, que ahora hay más clima de campaña, obviamente, y la sociedad se preocupa más por discernir. Entonces me parece que es la etapa de poder esclarecer. ¿Y qué dice el clima popular? El clima popular nos acompaña mucho en algunos temas que tienen que ver con la estabilidad. La gente no le gusta un salto al vacío. Lo que le interesa es ser previsible, saber que va a haber gobernabilidad. Y la verdad que lo que nosotros podemos exhibir es eso, ¿no es cierto? Que en 60 años de historia seguramente cometimos errores, nadie los niega, y habrá cosas por corregir, hay cosas por corregir, pero lo que hay en Neuquén es una garantía de estabilidad política, económica, democrática, digamos, porque nosotros no tenemos un enfrentamiento con la oposición, o las oposiciones, depende de cómo lo mires, ¿no? Es decir, la convivencia en la legislatura es armónica, no tenemos problema con el Poder Judicial, y la verdad que lo que uno anhela es eso, ¿no? Eso a veces se ve mal, ¿no? Digo, que la legislatura sea armónica, que el Poder Judicial es como que a veces dicen, bueno, ¿por qué pasa esto? Yo creo que eso hay que preguntárselo a la oposición también, ¿no? Es decir, o sea, me parece que hay que jerarquizar la política, porque podemos discutir todos los temas con el debido respeto. No podemos hacer lo que ocurre en el Congreso de la Nación. Lamentablemente, lejos de jerarquizar la política, lo único que hay es enfrentamientos y hay grietas. Eso no construye, la verdad que para nada. Y creo que en eso se diferencia Neuquén. Bueno, nosotros hemos tenido discusiones más álgidas, menos álgidas, pero con muchísimo respeto. Inclusive la izquierda tiene su representación en la legislatura, en el Consejo Deliberante, se manifiestan y no hay problema. ¿Cómo recibiste, no sé si miraste lo que pasó hace menos de 10 días en el Congreso del PJ? Digo, ¿de alguna manera alivió para que no descomprimir la polarización, supuesta polarización? Mira, a mí no me gusta hablar de los otros partidos, por supuesto, ¿no? Es decir, o sea, creo que nunca hubo polarización, porque creo que todos los candidatos que hay para gobernador en la provincia de Neuquén se han mantenido en sus bases, por decirlo de alguna manera. El radicalismo, el PJ, los Río Seco, digamos. Un tanto desmembrados todos, sí. Todos desmembrados, pero en lo suyo. Algunos quisieron juntar, digamos, en un tren, gente de distintas miradas. Y la verdad que cuando uno hace una plataforma política, tiene que tener unidad de criterio. Puede tener bordes y discrepancias, pero no puede tener posicionamientos políticos absolutamente contradictorios. Porque después te pasa lo que le pasó, por ejemplo, a Chacho Álvarez con De la Rúa, o lo que le pasó a Cristina con Cobos. O sea, uno junta los votos, pero después la gobernabilidad se complica. Bien, te preguntaba si en estos 2 meses y medio que quedan, ¿no? Que es la parte más dinámica, la más linda para los que estamos afuera, ¿no? Sí. Para mí, para nosotros también. ¿Puede haber algo que se ponga una campaña un poco sucia? Bueno, hay algunos indicios. Yo lo he vivido. Sí, por eso te consulto. Sí, pero yo lo he vivido. ¿En qué notas indicios ahora? En las redes. En realidad existen trolls, existen realmente denuncias en épocas electorales que pueden tener su razón o no de ser cuando se hacen fuera de la época electoral. Pero cuando se los usa políticamente, lo único que pretenden es eso, entorpecer un esclarecimiento de la sociedad. Yo creo que todo está en debate y nosotros tenemos que estar dispuestos a responder absolutamente todo lo que la sociedad pregunte. Claro, es verdad que hay cosas que aparecen en tiempo electoral y llama la atención, pero por otro lado, si tienen validez o son reales, también tendría que las llamar denuncias, la atención, ¿no? Bueno, yo creo que las denuncias hay que hacerlas donde corresponde, ¿no es cierto? Cuando uno tiene pruebas, cuando uno tiene al menos cierta duda sobre los mismos, hay lugares donde hacer denuncias.
yo siempre doy el caso que me tocó procesar en su momento, ¿no es cierto? Cuando yo asumí en la legislatura en el 2007, había denuncias contra los miembros del Tribunal Superior de Justicia. Nosotros llevamos adelante el primer juicio a los miembros del Tribunal de Justicia en la legislatura, a 5 miembros, de los cuales, bueno, algunos se acogieron a la jubilación, no se llevó adelante, pero otro fue destituido. Entonces, hay lugares cuando uno tiene duda. Ahora, cuando uno siembra duda, porque se está atajando de que si no le resulta muy grato el resultado electoral, va a ser denuncias, digamos, de que no se contemplaron. Lo decís por Evaldo Moya. Caso. Lo digo por Moya, que ha salido en este momento, digamos, en una situación compleja de denuncia de ese tipo, que creo que no se lo merece, porque en realidad su designación, cuando fue postulado como miembro del Tribunal Superior de Justicia, no tuvo ningún tipo de objeción, por los mismos que lo denuncian. Bien. En su momento, el MPN tenía, bueno, siempre cerca de 100.000 afiliados y el padrón electoral era otra cosa. Entonces, con el padrón del MPN prácticamente se aseguran las elecciones. Sí. El otro día consultabas 550.000. Sí, 550.000. El padrón y, bueno, los afiliados del MPN son un montón, pero son 100.000. Digo, hay que conquistar al independiente. ¿Cómo hacerlo? Siempre conquistamos al independiente. Es decir, a pesar de que realmente nosotros teníamos muchos afiliados, no ganamos solamente por los votos de los afiliados. No, pero es un piso que todos quieren. Es un piso que todos quieren, de un 30%. Es decir, pero, digamos, uno va por más. Y de hecho, el electorado independiente nos ha acompañado muchas veces. Yo creo que lo que a mí me ocurre en particular es ese diálogo, ¿no es cierto?, con la sociedad, donde lo que hay que tener es credibilidad. Mi único capital político es la credibilidad. ¿Y se está teniendo credibilidad ahora? Yo creo que yo asumo que tengo credibilidad. Sí. Y como tal... Está bien, vos hablas por vos, claro. Bueno, como tal, así le hablo a la sociedad. Y recibo también las críticas, porque obviamente yo no soy en este momento funcionaria ni del gobierno, ni del municipio. Es decir, simplemente soy un candidato que está afuera. Hay una cuestión que justamente... Iba a decir jode, pero vamos, te molesta digamos, al público independiente, que tiene que ver, por ejemplo, con la publicidad desmedida, los afiches por todos lados. Digo, ¿cómo lo ves vos justamente este otro lado? Porque te pregunté cómo conquistar al independiente y esas cosas también pesan. Sí, claro que pesan. Yo creo que las campañas deben ser austeras. Pero no lo son. No, deberían ser austeras, pero no lo son en ningún partido. Porque si entras en YouTube, entres, digamos, hay una proliferación de propaganda donde no ves muchas mujeres. No. Parece que las mujeres somos más austeras. Y yo te voy a decir algo. Aparecés de costadito encima. Sí. Cada espacio que tengo me ha costado muchísimo pelearlo. Y trabajo con las mujeres para que esos espacios sean ganados. Porque si no, más allá de las leyes de cupo, la política sigue siendo patrimonio de los hombres, en general. Pero con esto de que a veces es desmedida la publicidad, va afuera de los tiempos de campaña, incluso, bueno, eso también molesta. Bueno, yo respeto los tiempos de campaña, hemos tenido reuniones, por supuesto, el CNU trabaja, ¿no es cierto? Trabaja con fines electorales, por supuesto, pero lo hace como un centro de estudios que va a seguir inclusive vigente después que ganemos la elección el 16 de abril. Es decir, o sea, eso es una especie de lo que hoy se denomina think tank, donde en realidad reunimos gente no solamente propia, sino independientes y hasta alguno de otro partido que se ha atrevido de alguna manera a tratar de acercarse para que los temas que realmente le preocupan a la gente tengan una cuota de resolución. Es decir, los grandes acuerdos, como cuando fue el Código Procesal Penal o cuando fue la Ley de Educación, hay que lograrlos para poder transformar la realidad. No se logra con una fracción del electorado. Y nosotros estamos apostando a eso. Estamos apostando con el CNEU a recorrer las 57 localidades, a hablar con la gente, a ver qué es lo que quieren para su localidad, qué es lo que les preocupa, qué es lo que no quieren y tratar de que eso sea la base de nuestra discusión. En esto que van a estar buscando voto a voto, ¿qué rol van a tener las colectoras, el uso de las colectoras, que acá en Neuquén siempre pesó bastante? Bueno, tienen más peso que nunca. Yo he sido tanto no detractora, pero en realidad creo que, como lo he dicho en otras oportunidades, las colectoras complican de alguna manera al electorado porque va a encontrar una pantalla con muchos rostros iguales y, digamos, distintos partidos que tienen sus propios candidatos a diputados, sus propios candidatos a concejal. Entonces se necesita una sociedad muy ilustrada para que pueda discernir, porque puede haber fuente de error. ¿Y hoy está ilustrada la sociedad? No, justamente, digamos, ¿no? Ni siquiera sabemos cuántas colectoras vamos a tener todavía. Me parece que hay un trabajo muy grande para hacer en estos 60 días para dilucidar qué lista propone qué cosa
y a quién lleva realmente de candidatos, no solamente en la fórmula, que van a ser 5 o 6 no más, ¿no es cierto?, sino en los lugares de diputados, en los lugares de concejales, porque es allí donde se genera la opción. Es cierto que es una opción para la ciudadanía. Si fulanito no me gusta, en vez de la lista sábana, bueno, voto a esta otra. Pero se necesita mucho esclarecimiento. Bueno, y en eso ustedes tienen un rol muy importante. No, sí. Hoy decías lo de las alianzas, que termina, bueno, juntándose de todo con tal de sumar votos, y un poco las colectoras, a veces pasa eso, digo, ¿no? Porque hay un eje central, pero a veces... Depende del tipo de colectora. A nosotros nos han criticado muchas veces que nosotros tenemos partidos satélites, aliados, bueno, Sí. lo han llamado de distinta Sí, naturaleza, pero son partidos con los cuales tenemos afinidad ideológica. Pero llega una vez... ¿Cuándo llega esa afinidad? Porque el lunes no tenía esa afinidad cuando arrancó. No, pero hace 4 años que la viene construyendo. Yo he tenido Está bien, pero otros te discrepancias con pueden decir, no sé, del otro lado. Te pueden decir, bueno, esta alianza... tendrán que construir primero. Lo que no sirve es juntar en el tren y presentarte a elecciones. ¿El ¿viste? tren? ¿Escuché el adjetivo del tren ese? No, ¿no? Yo no pongo adjetivos, otras personas le ponen, yo no. Pero lo que quiero decir es que una fuerza política se construye. Bueno, nadie impide que en Neuquén se construyan otras fuerzas políticas y que disputen con el Movimiento Popular Neuquino, y el que la sociedad elija será el que construirá el futuro. Hay que tener coraje, hay que tener financiamiento. Importante. Y hay que tener, digamos, una definición clara de hacia dónde quiere ir. Lo que la ciudadanía quiere saber es hacia dónde vamos. No sirve juntar simplemente con voluntades. Hay que tener un norte. Y me parece que hasta ahora, digamos, nosotros tenemos un norte claro que todo el mundo conoce, que puede criticar, pero que lo conoce. Lo que no sirven son, digamos, todas estas cosas que aparecen y desaparecen, que yo les llamo sellos electorales, ¿no es cierto?, que no tienen continuidad en el tiempo. Hay que bancarse años de derrota para poder... ¿Cuánto le llevó a Lula a ser presidente? Bueno, yo también, hace muchos años, cuando mi primera elección como rectora de la universidad, perdí, la segunda la gané. También perdí alguna elección paso, con Guillermo Pereira. Hoy estamos juntos en el mismo espacio. Bueno, eso me da pie para despedirte, porque tengo a alguien que ya perdió un par de elecciones, pero quiere ganar la tercera, que es Ramón Rioseco. Mis saludos a Ramón. Bueno, muchas gracias, Ana. No, gracias a ustedes. Bueno, así pasaba este primer bloque con la doctora Ana Pechen, candidata a vicegobernadora por el NPN. Vos quedate en Enfocados, quédate acá en Somos Estel Valle. Legislatura del Neuquén. Legislatura activa. Neuquén Provincia. Juntos podemos más.